En este tema vamos a hablar sobre la biodiversidad funcional y la importancia que ésta tiene para el manejo agroecológico de plagas. Primeramente vamos a tratar de entender qué cosa comprendemos como biodiversidad. La biodiversidad simplemente vamos a tratar de entenderla como el número de plantas, el número de especies de plantas, animales, microorganismos que se encuentran interactuando en un ecosistema. La biodiversidad, como la vemos en la naturaleza, pues es muy amplia, muy compleja y cambia mucho dependiendo de donde nos encontremos. Pero en general, la biodiversidad se caracteriza por esa gran presencia de plantas y el problema para el manejo de plagas es que hemos estado atentando mucho con el tema de la biodiversidad. Hemos estado minimizando la presencia de plantas y teniendo en este problema consecuencias sobre el manejo de plagas. Es conocido, por ejemplo, que tenemos alrededor de 75,000 plantas comestibles, pero en su afán del hombre de producir alimentos, pues hemos ido simplificando esta gran diversidad a niveles verdaderamente sorprendentes e impactantes. De 75,000 plantas en el mundo que se reconocen como comestibles, hemos ido disminuyendo alrededor de 70 plantas. Y el caso extremo es que de esas 70 plantas, solo 20 pueden ser las que se están cultivando y dando de comer al mundo. Y algo más extremo, de esas 20, solo 3 constituyen cuando menos el 50%. Me refiero al maíz, al trigo y al arroz. El problema en la agricultura es que cada vez hemos ido yéndonos de un extremo de amplia diversidad a lugares donde nos quedamos prácticamente con una sola planta. En este caso, los ecosistemas naturales ampliamente diversos que pueden tener, por ejemplo, 100 o más plantas o árboles por hectárea, nos vamos a lugares donde solamente dejamos una planta por hectárea o lo que conocemos como monocultivo. Para el manejo agroecológico de plagas se asume como una de las consecuencias más importantes que el incremento de las plagas está muy ligado a la pérdida de esta biodiversidad y al mismo tiempo al tener concentrada una gran cantidad de alimento que es favorable para una especie de insecto. Vamos a ver cómo en la práctica ya de la agricultura, a través de los años, nos fuimos simplificando el caso típico aquí en México de la milpa a quedarnos solamente con el cultivo del maíz y por separado estar manejando el frijol, el amaranto, calabaza, haba, otro tipo de cultivos que tradicionalmente se venían asociando con el cultivo del maíz. Esto ha sido en parte porque se han incorporado tecnologías o uso de productos como los herbicidas, que empiezan a ser incompatibles con la presencia de otro tipo de plantas asociadas al maíz. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando estamos quitando plantas, automáticamente estamos haciendo que esa diversidad, esa riqueza de insectos o de microorganismos se empiece a retirar. Ya habíamos comentado en el tema de agricultura de conservación cómo cuando no se dejan residuos, cuando se está moviendo intensamente el suelo, también vamos perdiendo biodiversidad. También vamos perdiendo vida, riqueza de organismos en el suelo y eso favorece, por ejemplo, la presencia de plagas del tipo de las rizófagas. Es común y no nos sorprende cómo el agricultor en algunas ocasiones anda haciendo aplicaciones, por ejemplo, en los bordes de los cultivos, en lugares donde cree o le han dicho que existen plantas que son refugio de plagas. Sin embargo, lo que en la mayoría de los casos ocurre es que se están eliminando muchas plantas que están interactuando en favor del agricultor. La presencia de plantas con flores nos van a estar permitiendo que muchos insectos benéficos, tanto parasitoides como depredadores, puedan estar presentes en el cultivo y en un momento dado puedan estarse moviendo entre las plantas que les proveen de néctares, de polen, hacia las plantas que en este caso pueden estar los insectos de los que ellos se están alimentando. Es decir, por ejemplo, una avispa que le gusta estar en una flor
se mueve a la planta del trigo para parasitar pulgones y vuelve nuevamente a regresar a la planta que tiene flores. Ese movimiento pues es un movimiento natural que ocurre en la naturaleza, ese movimiento que tienen los insectos. Si nosotros quitamos las plantas con flores, entonces ese insecto ya no va a tener a dónde moverse y obviamente se va a tener que ir. Se va a ir a buscar los sitios donde sí se encuentran esas plantas con flores. Es importante que al agricultor nosotros le tengamos que explicar qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, primero como técnicos tenemos que estar conociendo este tipo de interacciones que se dan entre los diferentes organismos a distintos niveles tróficos. Tenemos las plantas que son la base de la alimentación de algunos insectos, pero vamos a tener insectos cuya base de alimentación de ellos es los insectos que se están comiendo las plantas. Entonces vamos a tener varios niveles tróficos, incluso tenemos parasitoides que se alimentan de otros insectos parásitos. Entonces eso ocurre en la naturaleza, así como lo vemos a gran escala con ejemplos de grandes animales, como por ejemplo que la víbora se come a un roedor y luego la víbora se la come a algún águila, y así ocurre también con los insectos. Entonces vamos a tratar de restaurar esta biodiversidad porque sabemos de la importancia que tiene para que los insectos benéficos puedan permanecer en nuestros cultivos. Es uno de los principios más importantes para poder hacer manejo agroecológico de plagas. Tenemos que restaurar biodiversidad a nivel de paisaje y tenemos que restaurar biodiversidad a nivel de parcela. Nuestro gran esfuerzo es tratar de ir rompiendo ese monocultivo, esa simplificación de plantas y tratar de volver a tener esa riqueza vegetal que automáticamente nos genera una riqueza de presencia de microorganismos y de presencia de insectos. Particularmente me refiero a parasitoides y depredadores. La restauración de la biodiversidad funcional pues nos obliga a comprender que cuando estamos empezando a restaurarla, vamos a poder identificar que hay componentes. Cada componente tiene funciones y entonces nosotros vamos a tratar de hacer acciones que correspondan a favorecer la actividad de estos componentes y que las funciones se den más adecuadamente. Por ejemplo, un componente puede ser la presencia de polinizadores. Entonces, ¿cuál es la función del polinizador? Pues estar provocando o estar favoreciendo que haya la fecundación en las plantas, de las flores en las plantas. Ahora, en este caso, ¿cuál es nuestra actividad? Pues estar favoreciendo acciones para que los polinizadores se encuentren presentes. Por ejemplo, diversificando con plantas que producen muchas flores. Por otro lado, tenemos como otro ejemplo el caso de la presencia como componente de parasitoides y depredadores. En este caso, ¿cuál es la función de los parasitoides y los depredadores? Pues alimentarse de los insectos fitófagos, que es su dieta, y que son los que particularmente nos interesa estar manejando. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Pues estar acercando plantas que favorecen la presencia de estos parasitoides y depredadores. Entonces, en ese manejo de funciones y componentes es donde tenemos que estar incidiendo para que garanticemos que efectivamente el control biológico, que es la parte ligada al manejo agroecológico de plagas, puede estarse dando como podríamos estarlo viendo en un ambiente completamente diversificado, como es una selva o un bosque. Vamos a tener plantas que son atractivas o vamos a tener plantas que son repulsivas. Por ejemplo, tenemos un pasto que es muy atractivo para gusanos y que si lo asociamos cerca de donde está el maíz, seguramente algunas palomillas van a preferir ovipositar en esos pastos en lugar del maíz, o van a tener una planta alternativa para estar ovipositando. Si nosotros quitamos ese pasto, esa palomilla únicamente tiene al maíz para estar ovipositando. Si nosotros asociamos en forma adicional una planta desagradable para esa palomilla,
una planta que sea repulsiva, por ejemplo, un cempasúchil, un epazote, una ruda, plantas de aromas fuertes que hacen que el insecto esté en un ambiente desagradable. Entonces, ahí tenemos una combinación de una planta que atrae preferentemente a la plaga, y de otra planta que al asociarla hace que el ambiente para el insecto dañino sea desagradable. Y entonces nuestro cultivo principal se ve favorecido porque se ve menos atacado por la presencia de estos insectos. De esto podríamos hablar de varios ejemplos. Un ejemplo muy típico que observamos en campo es, por ejemplo, el caso del frailecillo. El frailecillo tradicionalmente tiene como una planta preferida las jaras, pero la gente ha estado eliminando las jaras y entonces el frailecillo se empieza a concentrar en cultivos como el maíz o en algunas frutales, particularmente en las flores. Entonces, ¿cuál sería la práctica de restauración? Pues dejar jaras cerca del cultivo principal, que en este caso me refiero al maíz. Eso lo vemos también con otros insectos, como por ejemplo, algo muy común es el caso de los chapulines. El chapulín le apetece mucho comer quelites, comer algunas amarantáceas, y lo que hace la gente en la práctica es ver esas plantas solamente como plantas competidoras, malezas, cuando pueden estar haciendo una función ecológica muy importante. Si nosotros dejamos en las orillas plantas que prefiere el chapulín para alimentarse, pues probablemente vamos a estar ahí teniendo una mayor concentración de chapulines que nuestro cultivo principal. Entonces, ahí en esas plantas donde se concentran los chapulines, incluso podríamos estar haciendo ahí alguna aplicación de un producto que elimine los chapulines ahí y que no se puedan estar regresando al maíz. Esos son algunos ejemplos de cómo la biodiversificación la podemos estar manipulando a nuestro favor. Ese ejemplo lo teníamos que haber aprendido muy bien de la tradicional milpa mexicana, donde se asociaba el maíz con el frijol, con la calabaza, con haba, con chile incluso, y cómo cada planta tenía ciertas funciones de interacción con el cultivo principal, que en este caso era o es el maíz. Nosotros vamos a encontrar muchas plantas que vamos a poder usar para estar haciendo estas asociaciones que restauren la biodiversidad. Podemos encontrar desde plantas como las que ya mencionaba, que se han asociado al maíz, el chile, la calabaza, el frijol, pero algunas amarantáceas, algunas quenopodiáceas, por ejemplo, plantas que producen mucha flor como la mostacilla, plantas que son muy interesantes como el cacahuate, que además de estar aportando nitrógeno al suelo, pues también favorece la presencia de insectos. Las plantas tienen esa función y lo hemos estado midiendo en campo. Hemos estado viendo cómo si acercamos, por ejemplo, una planta como el botón de oro, Tithonia diversifolia, al momento en que estamos haciendo los muestreos, vemos efectivamente cómo empieza a incrementarse la presencia de parasitoides y depredadores. Y si esta planta, que la podemos manejar muy bien, la establecemos a las orillas de los cultivos a gran escala, en franjas grandes, entonces estamos jalando para que cerca del maíz o cerca de alguna hortaliza o cerca del trigo podamos estar contando con la ayuda o con la participación que está ahí presente de los insectos benéficos. Nosotros hemos observado parasitoides de diferentes especies o depredadores también de varias especies, tanto de familias como Coccinellidae, Carabidae, Chrysopide. Entonces vamos a encontrar muchos ejemplos de esto que podemos estar aplicando en nuestros cultivos. Una planta que hemos visto que puede asociarse muy bien donde hay problemas de pulgones es la canola o la mostacilla, plantas que producen en forma muy abundante flores amarillas.
Eso lo hemos visto en el Bajío, asociado por ejemplo a brócoli, pero también lo hemos podido estar asociando con plantas como el frijol o incluso en algunos casos el mismo maíz. En el campo nosotros podemos observar que existen ya esas plantas, solamente tenemos que hacer acciones para conservarlas o para volver a restablecer su presencia en estos lugares. Nosotros hemos visto, como ya comentaba, la gran ayuda que dan las jaras. Hemos visto cómo, por ejemplo, dejar cempasúchil también puede tener un efecto importante en el manejo de plagas, en la presencia o la asociación con la alfalfa. Hemos visto la gran ayuda que nos dan plantas como el lupinus. Algunas investigaciones que hemos hecho demuestran efectivamente ya, tanto a nivel de laboratorio como en campo, cómo esto está ocurriendo. Tenemos datos donde hemos comparado cuál es la longevidad de vida de un insecto parasitoide cuando tiene fuentes de alimento a cuando no tiene. Y ocurren casos extremos. Si el insecto benéfico tiene posibilidades de alimentarse con mieles, con néctares, puede tener una longevidad incluso mayor a los 30 días, mientras que el caso extremo, cuando no tienen esta posibilidad, su vida no pasa de ser de 3 días. Entonces, tenemos que estar acercando a estas plantas y lo vamos a estar logrando solamente con la colocación en los bordes, en franjas o en forma intercalada, como actualmente se hace en muchas regiones metiendo al girasol. Otros de los estudios que hemos hecho es medir el parasitismo natural o la depredación que están haciendo los insectos benéficos. Y hemos comparado cómo si hacemos estas mediciones, donde tenemos una asociación de cultivos y lo comparamos con una asociación intermedia donde solo tenemos el maíz y alguna planta frutal, o de plano tenemos solamente el maíz, pues la presencia de enemigos naturales en número y en especies empieza a ser completamente diferente. De esto existen los datos que demuestran incluso diferencias superiores hasta el 40 o 50% en algunos lugares.